Bienvenidos a este espectacular audiolibro, Los 3 días en el infierno, la batalla de Cristo. Los 3 días en el infierno. La batalla de Cristo es una épica narrativa que explora los misteriosos y poco documentados días que siguieron a la crucifixión de Jesús de Nazaret. Este audiolibro sumerge al oyente en una travesía profunda y emocional, donde se revelan las batallas espirituales y confrontaciones que Jesús enfrentó en los reinos infernales. Inspirado en relatos bíblicos y apócrifos, así como en interpretaciones artísticas y teológicas, esta obra busca brindar una perspectiva única sobre el sacrificio, la redención y el poder transformador del amor divino. A través de descripciones vívidas y una narrativa intensa, los capítulos llevan al oyente desde el momento cataclísmico de la muerte de Jesús hasta su gloriosa resurrección, pasando por encuentros con almas perdidas, batallas contra fuerzas oscuras y tentaciones que ponen a prueba su misión. Esta historia no solo destaca la lucha entre la luz y la oscuridad, sino que también invita a la reflexión sobre temas universales como el perdón, la fe y la esperanza. Prepárate para embarcarte en una aventura espiritual y emocional que te transportará a escenarios jamás imaginados, donde lo celestial y lo infernal se enfrentan en una batalla por el destino de la humanidad. Índice de capítulos. Prólogo. El grito de la tierra. Capítulo 1. El descenso. Capítulo 2. El Tribunal de las Sombras. Capítulo 3. El Valle de los Caídos. Capítulo 4. La rebelión de los ángeles caídos. Capítulo 5. La tentación final. Capítulo 6. La ascensión y la luz. Capítulo 7. El regreso al mundo de los vivos. Capítulo 8. La sombra de la duda. Capítulo 9. El consejo de las sombras. Capítulo 10. El legado eterno. Prólogo. El sol, que había iluminado los caminos polvorientos de Jerusalén durante ese día fatídico, comenzó a oscurecerse, como si una mano invisible hubiera cubierto su resplandor con un velo de tristeza. Las nubes negras se congregaron en el horizonte, rodando y girando como una marejada que amenazaba con engullir el mundo entero. En el Gólgota, la colina de la calavera, 3 cruces se erigían contra el cielo tormentoso, y en la cruz central colgaba el cuerpo maltratado de Jesús de Nazaret. Los soldados romanos, acostumbrados a la brutalidad y la muerte, sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. El centurión miró al cielo con preocupación. Nunca había visto una tormenta formarse tan rápidamente. La multitud que antes gritaba y se burlaba ahora guardaba silencio, observando con temor creciente los cambios en el ambiente. Las aves cesaron su canto y los animales del campo se escondieron en sus guaridas. Jesús alzó la cabeza con esfuerzo, sus ojos cargados de una mezcla de dolor y serenidad. Su respiración era entrecortada y la corona de espinas se hundía en su frente, de donde brotaban ríos de sangre que surcaban su rostro. Con voz débil pero clara pronunció: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Algunos entre la multitud bajaron la mirada, avergonzados, mientras otros se aferraban a su resentimiento. El viento comenzó a soplar con furia, levantando polvo y arena que azotaban los rostros de todos los presentes. Las túnicas revoloteaban, y los estandartes romanos se inclinaban bajo la fuerza del vendaval. Las primeras gotas de lluvia cayeron pesadas, mezclándose con la sangre y las lágrimas que manchaban el suelo. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando por breves instantes la escena con una luz blanca y cegadora.
Jesús exhaló profundamente y pronunció sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir esto, inclinó la cabeza y su cuerpo se relajó. En ese instante, un terremoto sacudió la tierra con una violencia inaudita. Las rocas se partieron, abriendo grietas profundas que serpenteaban por el terreno. El velo del templo, que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó en dos desde arriba hasta abajo, como si una fuerza divina hubiera decidido despojar los secretos más guardados. Las personas caían al suelo, luchando por mantener el equilibrio. Los gritos de pánico llenaron el aire, mezclándose con el estruendo de las estructuras que se derrumbaban. En los campos, los pastores veían con horror cómo sus ovejas huían despavoridas. Los mares se agitaban, y las olas golpeaban las costas con una furia inusual. En medio del caos, María, la madre de Jesús, se aferraba a Juan, su rostro marcado por el dolor y la incredulidad. ¿Qué significa todo esto?, preguntó con lágrimas en los ojos. Juan, con voz temblorosa, respondió: es como si toda la creación estuviera llorando su muerte. Bajo la cruz, una gota de sangre cayó al suelo, y donde tocó, la tierra se abrió en una grieta que parecía descender sin fin. Desde esa abertura emanaba una oscuridad palpable, como si se hubiera roto una barrera entre el mundo de los vivos y los abismos más profundos. Un susurro inaudible, cargado de promesas y amenazas, se filtró en los corazones de aquellos que estaban cerca. Los sacerdotes del templo, que habían clamado por su crucifixión, se miraban entre sí con temor. «¿Y si hemos cometido un grave error?», murmuró uno de ellos. Pero antes de que pudieran responder, un relámpago cayó sobre una de las torres del templo, encendiéndola en llamas. En Roma, César miraba al cielo, inquieto por las señales que no comprendía. Los sabios y astrólogos buscaban respuestas en las estrellas, pero ellas también guardaban silencio. En los confines del universo, fuerzas antiguas despertaban. El sacrificio había sido consumado, y las consecuencias se extendían más allá de lo que cualquier mortal podía imaginar. El equilibrio entre la luz y la oscuridad se había alterado, y el destino de las almas pendía de un hilo. El mundo contenía el aliento, sin saber que en lo más profundo de las sombras, una batalla épica estaba a punto de comenzar. Capítulo 1. Jesús sintió cómo su espíritu se desprendía de su cuerpo mortal, liberado del dolor físico que había soportado. Sin embargo, una nueva sensación lo envolvía, una atracción poderosa que lo arrastraba hacia las profundidades. Miró hacia arriba y vio el cielo oscurecido. Pero a medida que descendía, la luz del mundo se desvanecía rápidamente. El túnel por el que caía era oscuro, pero no estaba vacío. Voces susurrantes se arremolinaban a su alrededor, algunas lamentándose, otras riendo siniestramente. Las paredes parecían hechas de sombras líquidas, siempre cambiantes, extendiendo manos espectrales que intentaban aferrarse a él. Cada intento era repelido por una suave luz que emanaba de su ser, una luz que contrastaba con la oscuridad aplastante. El tiempo perdía su significado. Podrían haber pasado segundos o siglos mientras descendía. Finalmente, una luz rojiza apareció en la distancia, creciendo hasta revelar un vasto umbral. Las puertas del infierno se alzaban ante él, colosales y amenazantes. Forjadas en metales desconocidos, estaban adornadas con inscripciones en lenguas olvidadas y relieves que representaban escenas de tormento y desesperación.
Frente a las puertas, 2 guardianes demoníacos vigilaban, criaturas de pesadilla, con cuerpos cubiertos de escamas negras, alas membranosas y cuernos retorcidos que se alzaban desde sus frentes. Sus ojos eran pozos sin fondo, reflejando el fuego eterno que ardía detrás de ellos. ¿Quién osa acercarse a las puertas del Hades?, rugió uno de ellos, su voz resonando como un trueno apagado. He venido a cumplir una promesa, respondió Jesús con voz firme pero serena. Los demonios intercambiaron miradas y rieron con desprecio. Ningún alma entra aquí por voluntad propia. Si has venido a reclamar lo que no te pertenece, conocerás el verdadero significado del sufrimiento, amenazó el otro guardián, desenvainando una espada dentada que goteaba una sustancia oscura y humeante. Jesús avanzó sin temor y con cada paso que daba, la luz que lo rodeaba se intensificaba. Los demonios retrocedieron, cubriéndose los ojos ante el resplandor. ¡Detente!, ordenaron, pero sus voces perdieron fuerza. Las puertas se abrieron con un crujido que reverberó en las profundidades. Al cruzarlas, Jesús fue recibido por un paisaje infernal que desafiaba toda comprensión. El cielo era una bóveda de nubes negras y rojizas, constantemente iluminadas por relámpagos que nunca cesaban. El terreno era irregular, compuesto por rocas afiladas y fosas de lava que burbujeaban y explotaban esporádicamente. Ríos de fuego serpenteaban a través de valles desolados, y desde las montañas escarpadas caían cascadas de azufre líquido. El aire estaba cargado de un calor sofocante y un olor acre que quemaba los pulmones. Gritos y lamentos resonaban en la distancia, creando una sinfonía de desesperación que impregnaba todo el ambiente. Las almas en pena vagaban sin rumbo, algunas encadenadas, otras arrastrando pesados grilletes. Sus rostros reflejaban tormentos indescriptibles y sus ojos estaban vacíos, como si hubieran perdido toda esperanza. Criaturas deformes acechaban en las sombras, observando con interés maligno al recién llegado. Un grupo de demonios menores se acercó rápidamente, alertados por los guardianes. Eran seres grotescos, con extremidades desproporcionadas y pieles cubiertas de llagas. «¡Deténganlo!», gritó uno, agitando una lanza hecha de huesos. Sin embargo, a medida que se aproximaban, una barrera invisible los detenía. Jesús continuó su camino y cada paso que daba parecía purificar el suelo bajo sus pies, dejando huellas de luz que se desvanecían lentamente. En lo alto, sobre un acantilado, una figura observaba con interés. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y desdén. «Así que finalmente ha llegado», murmuró para sí mismo antes de desaparecer en una nube de sombras. Mientras avanzaba, Jesús podía sentir el peso de las miradas de innumerables seres. Sabía que su presencia alteraba el equilibrio de este reino y que los desafíos que enfrentaría serían tanto físicos como espirituales. Los caminos se bifurcaban y retorcían como si el propio infierno intentara confundirlo. Las voces se intensificaban, algunas suplicantes, otras amenazantes. «¿Por qué has venido? ¡No hay esperanza aquí!», gritaba una voz rasposa desde un pozo cercano. Jesús se detuvo y miró hacia la fuente de la voz. Una mano esquelética se aferraba al borde y unos ojos hundidos lo miraban con desesperación. «He venido por ti y por todos los que desean liberarse», respondió con compasión. El alma dudó, su expresión fluctuando entre la incredulidad y una chispa de esperanza. Pero antes de que pudiera responder, una criatura alada descendió rápidamente y lo arrastró de vuelta a las profundidades. El camino se hacía más difícil. Las tormentas de ceniza azotaban con fuerza y el terreno se volvía más traicionero. Sin embargo, Jesús avanzaba con determinación, sabiendo que cada paso lo acercaba a su objetivo. En el horizonte,
Una estructura monumental comenzó a hacerse visible, una fortaleza oscura, rodeada de torres y murallas que parecían desafiar las leyes de la arquitectura. Relámpagos caían sobre sus almenas y un aura de poder maligno emanaba de sus paredes. El corazón del infierno, pensó Jesús. Allí es donde enfrentaría los mayores desafíos, pero también donde encontraría las respuestas y la oportunidad de cumplir su misión. Capítulo 2. Las enormes puertas de la fortaleza se abrieron lentamente, como si esperaran su llegada. Al cruzarlas, Jesús ingresó a un vasto salón, cuyas paredes estaban adornadas con tapices que narraban historias de caídas y rebeliones. Antorchas de fuego negro iluminaban el camino, proyectando sombras danzantes que parecían tener vida propia. En el centro del salón, un trono esculpido en obsidiana se alzaba imponente. Sentado en él estaba Lucifer, el ángel caído, cuya presencia dominaba el espacio. Su apariencia era majestuosa y aterradora a la vez. Sus alas, aunque ennegrecidas, conservaban la elegancia de su origen celestial. Sus ojos eran pozos profundos que reflejaban conocimiento y dolor. A su alrededor, un consejo de figuras oscuras se congregaba. Eran los príncipes del infierno, cada uno representando diferentes aspectos de la maldad y la tentación. Sus miradas penetrantes se clavaron en Jesús, evaluándolo, buscando debilidades. «Bienvenido, Jesús de Nazaret», dijo Lucifer con una voz suave pero cargada de poder. «Has recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Dime, ¿qué te trae a mi reino?» «He venido a ofrecer una oportunidad de redención a las almas que aquí sufren», respondió Jesús sin titubeos. «No es la voluntad del Padre que permanezcan en la oscuridad para siempre». Las risas resonaron en la sala. «¿Redención? ¿En el infierno?», se burló Belial, uno de los consejeros. «Aquí no hay lugar para tus sermones». Lucifer alzó una mano para silenciar a los suyos. «Permíteme entender», continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Crees que puedes venir aquí a desafiar las leyes establecidas desde el principio de los tiempos y simplemente llevarte a quienes consideras merecedores de tu perdón? No es mi perdón el que necesitan, sino el de ellos mismos», corrigió Jesús. «El amor y la misericordia están al alcance de todos, incluso aquí». Lucifer sonrió, pero sus ojos destellaron con una furia contenida. «Hablas de amor y misericordia, pero ¿dónde estaba esa compasión cuando fui desterrado por cuestionar el orden impuesto, por buscar la verdad? Elegiste tu camino, Lucifer», respondió Jesús con tristeza. «La rebeldía y el orgullo te alejaron de la luz. ¿Y no es justo cuestionar? ¿No es justo buscar la libertad?», replicó Lucifer, levantándose de su trono. Sus alas se extendieron, proyectando una sombra que cubrió gran parte del salón. «Los humanos son débiles, fácilmente corrompibles. Les ofrecemos lo que realmente desean, sin las restricciones que ustedes imponen. Les ofreces una ilusión de libertad que los encadena más profundamente», señaló Jesús. «La verdadera libertad viene de la verdad y el amor, no de los deseos efímeros». El ambiente se tornó más tenso. Los consejeros murmuraban entre ellos, algunos mostrando signos de inquietud. Lucifer caminó lentamente alrededor de Jesús, estudiándolo. «¿Entonces estás aquí para salvarlos a todos, incluso a mí?» «La puerta siempre está abierta para quienes deseen cruzarla», afirmó Jesús, manteniendo la mirada fija en él. Una risa amarga escapó de los labios de Lucifer. «Siempre tan idealista. Pero dime, ¿qué pasa con aquellos que no desean tu salvación? ¿Con los que han aceptado su destino y abrazado su verdadera naturaleza? No puedo forzar a nadie. Cada alma debe elegir su camino», respondió Jesús. «Pero merecen saber que hay otra opción». Los ojos de Lucifer se estrecharon. «Muy bien,
Si deseas ofrecerles esa elección, tendrás que ganártela. Este es mi reino y aquí se rigen mis leyes. Con un gesto de su mano, las puertas se cerraron de golpe y las paredes comenzaron a moverse. El salón se transformó en un laberinto de espejos oscuros, reflejando imágenes distorsionadas y pesadillas hechas realidad. Enfrenta tus propias dudas y temores, susurró Lucifer, su voz resonando en todas direcciones. Veamos si tu convicción es tan sólida como afirmas. Jesús se encontró rodeado de visiones de sufrimiento y tentaciones. Escenas de su vida pasaban ante él. La soledad en el desierto, las burlas de quienes no creían en él, el dolor de sus seres queridos. Voces familiares intentaban desviarlo, susurrando palabras de desaliento. Sin embargo, centró su corazón en su propósito. Cerró los ojos y una luz interior comenzó a brillar con más fuerza. No me vencerás con ilusiones, declaró firmemente. Las imágenes comenzaron a desvanecerse y el laberinto perdió su poder. Al abrir los ojos, estaba de nuevo en el salón, frente a un Lucifer que lo observaba con una mezcla de frustración y respeto. Impresionante, admitió el ángel caído, pero esto es solo el comienzo. Si deseas liberar a las almas, tendrás que enfrentarte a pruebas mucho más difíciles. Estoy preparado, aseguró Jesús. No por mí, sino por ellos. Los consejeros se agitaron, incómodos con la determinación del intruso. No podemos permitir que altere el orden, protestó Asmodeo, golpeando el suelo con su bastón. Lucifer levantó una ceja. Entonces, parece que tendremos que elevar la apuesta. Prepárate, hijo del hombre, te enfrentarás al juicio del mismo infierno. Capítulo 3. El Valle de los Caídos. Jesús fue escoltado por un grupo de demonios a través de pasajes oscuros y tortuosos. Las paredes parecían estar vivas, pulsando al ritmo de un corazón maligno. Finalmente, emergieron en un vasto paisaje desolado, el Valle de los Caídos. Era un lugar donde el horizonte se perdía en una niebla grisácea y el suelo estaba cubierto de cenizas y restos de estructuras que alguna vez fueron grandiosas. Las almas errantes vagaban sin rumbo, sus rostros marcados por la desesperación y el tormento eterno. Algunos gemían en silencio, mientras que otros gritaban al vacío sin obtener respuesta. El ambiente estaba cargado de una tristeza abrumadora y el aire era pesado, dificultando la respiración. Jesús avanzó entre ellos, sintiendo el peso de su sufrimiento. Se acercó a un hombre que estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas y balanceándose lentamente. Su cabello estaba desaliñado y sus ojos perdidos en algún punto distante. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Jesús con suavidad. El hombre levantó la mirada sorprendido por la voz amable. «No lo recuerdo», murmuró. «Hace tanto tiempo que olvidé quién soy». «Todos somos más que nuestros errores», le aseguró Jesús. «¿Qué te trajo aquí?» «Traicioné a quienes confiaban en mí. Busqué poder y riqueza a costa de otros», confesó con amargura. «Este es mi castigo justo. La redención es posible para aquellos que se arrepienten sinceramente», le dijo Jesús, colocando una mano en su hombro. El hombre sintió una calidez que no había experimentado en eones. Una lágrima rodó por su mejilla y por un instante las sombras que lo rodeaban parecieron retroceder. Continuando su camino, Jesús encontró a una mujer que lloraba junto a un pozo sin fondo. «Perdí a mis hijos por mi propia negligencia», sollozaba. «No merezco perdón. La pérdida puede ser devastadora, pero aferrarse al dolor no los traerá de vuelta», la consoló Jesús. «Honra su memoria buscando la paz en tu corazón». Ella alzó la vista y una chispa de esperanza iluminó sus ojos.
¿Crees que aún hay esperanza para mí? Siempre hay esperanza, afirmó con convicción. Más adelante, una figura familiar apareció ante él, Judas Iscariote. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y anhelo. «Maestro», susurró, sin atreverse a acercarse más. «Judas», respondió Jesús mirándolo con una profunda compasión, «he sentido tu dolor. Te entregué por unas monedas de plata», confesó con la voz quebrada. «No merezco tu perdón. No vine a condenarte, sino a ofrecerte una oportunidad de redención», aseguró Jesús. «Tu arrepentimiento es sincero y eso es el primer paso hacia la liberación». Judas cayó de rodillas, las lágrimas fluyendo libremente. «No puedo perdonarme a mí mismo. El perdón es un regalo que debes aceptar. Solo entonces podrás sanar», le dijo, ayudándolo a ponerse de pie. Mientras interactuaba con cada alma, una transformación sutil ocurría en el valle. Las sombras se volvían menos opresivas y una brisa suave comenzó a soplar, llevando consigo el aroma de campos lejanos y olvidados. Sin embargo, no todos estaban receptivos. Un grupo de almas, consumidas por el odio y la envidia, se reunió a cierta distancia, observando con recelo. «¿Quién es él para ofrecernos salvación?», murmuraba uno. «Esto es una trampa», decía otro. Jesús los miró con tristeza. «No puedo obligar a nadie a aceptar la luz, solo puedo ofrecerla». De repente el suelo tembló ligeramente y desde las sombras emergieron figuras siniestras, carceleros del infierno, encargados de mantener a las almas en su lugar. «¡Basta!», ordenó uno de ellos, una criatura alta y esquelética con ojos brillantes. «Estás alterando el equilibrio. No tienes derecho». «Mi derecho viene del amor y la misericordia», replicó Jesús. Los carceleros se acercaron amenazantes, pero las almas que habían encontrado esperanza se interpusieron. «No más», declaró el hombre que antes no recordaba su nombre. «Hemos sufrido suficiente». La confrontación estaba a punto de estallar cuando una voz resonó desde lo alto. «¡Deténganse!». Todos voltearon para ver a Lucifer, quien observaba desde una plataforma elevada. «Es intrigante ver cómo una chispa puede encender un fuego tan rápidamente», comentó con tono irónico. «Pero este juego ha ido demasiado lejos». Con un gesto de su mano, los carceleros retrocedieron. «Regresen a sus puestos. Yo me encargaré de esto». Las almas miraron a Jesús preocupadas. «No teman», les aseguró. «La oscuridad siempre retrocede ante la luz». Lucifer descendió hasta quedar frente a él. «Estás causando bastante alboroto y no puedo permitir que continúe. Has sembrado dudas y esperanzas donde no deberían existir». «Las almas tienen derecho a elegir», insistió Jesús. «Ellas hicieron su elección hace mucho tiempo», replicó el ángel caído. «Este es su destino. El destino no está escrito en piedra», argumentó. «Cada día es una nueva oportunidad para cambiar». Lucifer suspiró, mostrando una paciencia forzada. «Veo que las palabras no serán suficientes. Muy bien, si deseas desafiarme, tendrás que enfrentar las consecuencias». Capítulo 4. La rebelión de los ángeles caídos. El cielo del infierno se oscureció aún más, si eso era posible. Un silencio ominoso cayó sobre el valle, seguido por un rugido distante que se acercaba rápidamente. Desde las montañas circundantes, ejércitos de ángeles caídos emergieron, sus siluetas recortadas contra las llamas y el humo. Portaban armaduras negras adornadas con símbolos antiguos y empuñaban armas que destellaban con energías oscuras. Sus alas, aunque majestuosas, estaban rasgadas y cubiertas de plumas ennegrecidas.
Al frente, Lucifer lideraba la formación, su presencia imponente irradiando poder. «Este es mi reino y aquí mando yo». Las almas liberadas se reunieron alrededor de Jesús, temerosas pero decididas. «No podemos enfrentarlos», susurró una mujer. «El verdadero poder no reside en la fuerza física, sino en la fe y la convicción», les recordó Jesús. Al decir esto, un brillo comenzó a manifestarse en el horizonte opuesto. Desde la luz emergieron arcángeles y seres celestiales, convocados por la determinación de Jesús y las almas que habían recuperado la esperanza. «Estamos aquí para apoyarte», declaró Miguel, asintiendo a Jesús. La tensión era palpable. El campo de batalla era un terreno que simbolizaba las consecuencias de elecciones pasadas y presentes. La batalla comenzó con un estallido de energía. Ángeles y demonios chocaban en el aire y en tierra, creando destellos y explosiones que iluminaban el abismo. Las espadas chocaban, emitiendo chispas que caían como estrellas fugaces. Las criaturas infernales lanzaban proyectiles de fuego y sombras, mientras que los seres celestiales respondían con rayos de luz y ondas de energía purificadora. Jesús no permaneció inactivo. Lucifer y Miguel se encontraron en el centro del campo. «Hermano», dijo Miguel con voz firme pero triste. «Ya es demasiado tarde para mí», replicó Lucifer, atacando con su espada envuelta en llamas negras. El choque entre ambos fue monumental. Mientras tanto, Jesús se enfrentaba a otros príncipes demoníacos que intentaban detener su avance. «No permitiré que destruyas lo que hemos construido», gritó Mamón, lanzando una oleada de energía oscura. Jesús levantó una mano, creando un escudo de luz que disipó el ataque. Las almas que habían recuperado la esperanza comenzaron a elevarse ligeramente del suelo, rodeadas por un aura brillante. Los demonios, al ver esto, intensificaron sus esfuerzos. «¡No los dejen escapar!». Los seres celestiales formaron un círculo protector alrededor de las almas, defendiendo cada intento de ataque. La colaboración entre ambos grupos era armoniosa, como si estuvieran sincronizados por una voluntad superior. Lucifer, al ver que su influencia disminuía, reunió todas sus fuerzas para un último intento. «Este es mi reino y no cederé ante ti». Jesús se acercó a él sin mostrar temor. «No tienes por qué seguir este camino». «¡Silencio!». Jesús extendió sus manos y una luz intensa emanó de ellas, encontrándose con el ataque de Lucifer. El choque de energías creó una onda expansiva que empujó a todos hacia atrás y abrió grietas en el suelo. «Aún te amo, hermano». Estas palabras penetraron las defensas de Lucifer más que cualquier arma. «No, eso no es posible». Aprovechando este instante, Miguel y los otros arcángeles rodearon a Lucifer no para atacarlo, sino para ofrecerle una mano. «Regresa con nosotros», le pidió Rafael. Lucifer miró a su alrededor, viendo cómo su ejército se retiraba y cómo las almas ascendían liberadas. «No puedo», susurró finalmente.
Siempre hay un camino de regreso, insistió Jesús. Lucifer cerró los ojos, luchando internamente. La batalla había terminado. El campo de batalla estaba en silencio, salvo por el suave murmullo de las almas que continuaban su ascenso. Capítulo 5. La tentación final. Después de la feroz batalla en el Valle de los Caídos, el ambiente en el inframundo parecía haberse calmado. Los ecos de los enfrentamientos se desvanecían lentamente y una extraña quietud se instaló en el paisaje desolado. Jesús, habiendo liberado a muchas almas y enfrentado a las huestes de Lucifer, continuó su camino a través de los oscuros parajes del infierno. Sin embargo, esta vez se encontró solo, separado de las almas y ángeles que lo habían acompañado hasta entonces. El camino ante él se extendía como una senda serpenteante, flanqueada por árboles retorcidos cuyas ramas se alzaban como manos implorantes. El suelo bajo sus pies era una mezcla de cenizas y polvo, y el aire estaba cargado de un silencio inquietante, roto solo por el distante lamento de almas perdidas. Una niebla densa y blanca comenzó a surgir del suelo, envolviéndolo todo en un velo opaco que limitaba la visión a unos pocos pasos. Jesús avanzó con cautela, consciente de que algo inusual estaba sucediendo. La niebla parecía tener vida propia, moviéndose y cambiando de forma, susurrando palabras ininteligibles que flotaban en el aire. De pronto, el entorno se transformó por completo. Los árboles desaparecieron, y en su lugar apareció un claro rodeado por colinas suaves y verdes. El cielo, antes oscuro y opresivo, ahora mostraba un azul claro salpicado de nubes algodonosas. El canto de los pájaros llenaba el aire y una brisa fresca acariciaba su rostro. «Es un cambio notable, ¿no crees?», dijo una voz familiar detrás de él. Jesús se volvió y vio a Lucifer emergiendo de entre la niebla, pero esta vez sin la agresión y hostilidad que había mostrado antes. Su apariencia también había cambiado. Ya no era el príncipe de las tinieblas con armadura oscura y ojos llameantes. Ahora se presentaba con la belleza y majestuosidad que alguna vez tuvo como el más brillante de los ángeles. Sus alas eran de un blanco puro y su rostro irradiaba una luz suave. Lucifer saludó a Jesús con serenidad. «¿A qué debo este encuentro?». Con un gesto elegante de su mano, Lucifer transformó el paisaje una vez más. El claro se convirtió en un vasto valle lleno de vida y armonía. Los campos estaban cubiertos de flores de todos los colores imaginables, balanceándose al ritmo de una melodía silenciosa. Ríos cristalinos serpenteaban a través del paisaje, reflejando la luz del sol como espejos líquidos. En la distancia, montañas majestuosas se alzaban hacia el cielo, sus cumbres nevadas brillando como diamantes. Las personas en este mundo parecían vivir en un estado de felicidad absoluta. Familias enteras reían y jugaban, niños correteando sin preocupaciones, ancianos contando historias llenas de sabiduría y alegría. No había signos de enfermedad, tristeza o conflicto. Las diferentes culturas y comunidades coexistían en perfecta armonía, compartiendo recursos y conocimientos sin egoísmo ni envidia. «Este es un mundo sin dolor, sin sufrimiento», explicó Lucifer, caminando junto a Jesús mientras observaban la escena. «Un lugar donde no hay necesidad de sacrificios ni redenciones. Todos son felices, libres de las cargas que tú y tu Padre imponen». La visión comenzó a desvanecerse lentamente. Las risas se silenciaron, los colores se atenuaron y el paisaje idílico se disolvió en la niebla que regresaba para envolverlos. Pronto estaban de nuevo en el paisaje infernal, con sus tonos oscuros y atmósfera opresiva. Lucifer dio unos pasos hacia atrás, su expresión endureciéndose. La luz que había mostrado en su apariencia comenzaba a desvanecerse, regresando a su forma más oscura y sombría. «Muy bien, has hecho tu elección. Pero recuerda, no todos verán las cosas como tú. Muchos preferirán una felicidad sin complicaciones, incluso si eso significa renunciar a su libertad».
La paz verdadera no puede ser forzada ni falsa, replicó Jesús. Debe surgir del interior, fruto de la reconciliación y el amor genuino. Lo que ofreces es una ilusión, una máscara que oculta la verdad del alma. Es nuestra responsabilidad guiarles, enseñarles a encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda, dijo Jesús con firmeza. El sufrimiento puede ser transformado en crecimiento, en comprensión y empatía. Es parte del viaje del alma. Lucifer dio la vuelta, caminando lentamente mientras hablaba. Has pasado tiempo aquí, has visto el dolor y la desesperación que consumen a las almas. ¿No crees que merecen una salida, una forma de escapar de su miseria? Por supuesto que sí. Y esa es precisamente la razón por la que estoy aquí, para ofrecerles una oportunidad de redención, una forma de sanar y avanzar. Pero tu camino es largo y lleno de obstáculos. El mío es inmediato, puedo otorgarles paz ahora mismo, sin necesidad de penitencia o sacrificio. Una paz sin fundamento es frágil y pasajera. La verdadera paz requiere enfrentarse a uno mismo, reconocer los errores y aprender de ellos. Solo así se puede alcanzar una felicidad duradera. Siempre pensé que eras inteligente, pero ahora veo que estás cegado por tus propias creencias. El mundo que ofrezco es superior en todos los aspectos, sin dolor, sin conflictos, solo armonía eterna. Una armonía forzada es una tiranía del alma. Sin libertad, las almas están encadenadas, aunque no lo perciban. Prefiero un mundo donde puedan elegir, incluso si eso implica riesgos y desafíos. La tensión entre ambos era palpable. La niebla a su alrededor parecía reaccionar a sus emociones, espesándose y moviéndose con mayor intensidad. El silencio fue roto por un susurro distante, como si las propias paredes del inframundo estuvieran pendientes de su diálogo. Entonces rechazas mi oferta. No puedo aceptar algo que va en contra de la esencia misma del amor y la libertad. Muy bien, pero ten en cuenta que muchos no comprenderán tu elección. Verán el sufrimiento en el mundo y se preguntarán por qué un Dios amoroso lo permitiría. El amor permite la libertad, y la libertad implica la posibilidad del sufrimiento, pero también ofrece la posibilidad de la alegría verdadera, del amor auténtico y del crecimiento espiritual. Tal vez tengas razón, o tal vez estés condenando a las almas a un ciclo interminable de dolor. Solo el tiempo lo dirá. La niebla comenzó a disiparse por completo, y el entorno infernal se hizo más evidente. Las sombras se alargaban, y el ambiente recuperaba su pesadez característica. Lucifer retrocedió unos pasos más, su figura fusionándose gradualmente con las sombras. Espero que, cuando veas el sufrimiento que continúa en el mundo, recuerdes este momento y la opción que rechazaste. Jesús se quedó solo, reflexionando sobre el encuentro. Sabía que la tentación presentada por Lucifer era poderosa, no solo para él, sino potencialmente para muchas almas que buscaban escapar del dolor. Pero también sabía que la libertad y el amor verdadero eran invaluables y no podían ser sacrificados por una paz ilusoria. Comenzó a caminar nuevamente, avanzando por el sendero que se extendía frente a él. Mientras lo hacía, las voces de las almas en pena resonaban a su alrededor. Algunas suplicaban por ayuda, otras lloraban en silencio. Jesús extendió su compasión hacia ellas, consciente de que su misión era llevar esperanza y redención. De repente el camino se bifurcó en múltiples direcciones, cada uno conduciendo a diferentes regiones del inframundo. Frente a esta encrucijada, Jesús cerró los ojos y buscó guía en su interior. Una suave brisa, inusual en aquel lugar, acarició su rostro, dándole la dirección que necesitaba seguir. Mientras avanzaba, se encontró con una serie de pruebas y desafíos. Criaturas sombrías emergían de las sombras intentando asustarlo o desviarlo de su camino. Visiones de sufrimiento y desesperanza aparecían ante él, tratando de minar su determinación. Pero Jesús, fortalecido por su convicción y amor, superaba cada obstáculo con serenidad. En un momento, una figura conocida apareció ante él, Judas Iscariote. Su rostro estaba marcado por el dolor y la culpa,
sus ojos llenos de lágrimas. «Maestro, ¿por qué me abandonaste?», preguntó con voz quebrada. «Judas», respondió Jesús con compasión, «nunca te abandoné. Siempre he estado aquí para ti». «Pero te traicioné», dijo Judas, cayendo de rodillas. «Mi acción te llevó a la cruz. No merezco tu perdón. Mi sacrificio fue por todos, incluido tú», afirmó Jesús. El arrepentimiento sincero es el primer paso hacia la redención. La figura de Judas comenzó a desvanecerse, revelando que era otra ilusión destinada a probarlo. Jesús continuó su camino, consciente de que las tentaciones y engaños continuarían. Finalmente llegó a un lugar donde el inframundo parecía conectarse con el mundo de los vivos. Una barrera invisible se interponía entre ambos reinos. Al otro lado podía sentir la presencia de sus discípulos y seres queridos, su dolor y confusión por su ausencia. «Es hora de regresar», pensó. Pero antes de cruzar, una última voz lo detuvo. «¿Estás seguro de que deseas volver?», preguntó Lucifer, reapareciendo una vez más, pero esta vez en forma de una luz tenue. «Allí enfrentarás incredulidad, rechazo y sufrimiento continuo. Aquí podrías gobernar y cambiar las cosas a tu antojo». «Mi lugar está con ellos», respondió Jesús sin dudar. «Debo cumplir mi propósito y guiarlos hacia la verdad». «Entonces, que así sea», dijo Lucifer, su voz resignada pero con un matiz de respeto. «Pero recuerda, la oferta siempre estará disponible». Con esas palabras, Lucifer desapareció definitivamente y Jesús cruzó la barrera que separaba los mundos. Al hacerlo, sintió una conexión renovada con el Padre y una claridad absoluta sobre los pasos que debía seguir. El paisaje infernal quedó atrás y Jesús emergió hacia la luz, preparado para enfrentar los desafíos que le esperaban en el mundo de los vivos. Sabía que la tentación final había sido superada, pero que la verdadera prueba apenas comenzaba. Mientras ascendía, una paz profunda lo inundó. Las experiencias en el inframundo habían reforzado su convicción y amor por la humanidad. Estaba listo para guiarlos, para ser la luz en medio de la oscuridad y para ofrecer la esperanza que tanto necesitaban. Capítulo 6. La ascensión y la luz. Con su misión cumplida, Jesús sintió que era hora de partir. Los ángeles celestiales se preparaban para guiarlos hacia el camino de regreso. El cielo del infierno comenzó a abrirse y un haz de luz pura descendió, conectando los abismos con los cielos. Las almas comenzaron a elevarse, liberadas de las ataduras que las mantenían encadenadas. «Gracias», decían algunas, mientras ascendían. «Nunca olvidaremos lo que has hecho por nosotros». Jesús sonrió con humildad. «La gratitud es para ustedes por tener el valor de aceptar la verdad y el amor». Los demonios y seres oscuros observaban desde la distancia, algunos con rabia, otros con una curiosidad silenciosa. La transformación que presenciaban era algo que nunca habían imaginado posible. «¿Podrías unirte a nosotros?», le ofreció Jesús una última vez. El ángel caído negó con la cabeza. «Mi lugar está aquí. Este es el camino que elegí». «Entonces, hasta que decidas cambiar de rumbo, te deseo paz», respondió Jesús. Con esas palabras, Jesús comenzó a elevarse también. El haz de luz se intensificó y el paisaje infernal se fue desvaneciendo a medida que ascendía. Los sonidos de lamentos y tormentos fueron reemplazados por un silencio calmante y finalmente por coros celestiales que celebraban el triunfo de la esperanza y el amor. Al atravesar las capas que separaban los reinos, Jesús sintió una conexión renovada con el Padre y con toda la creación. Sabía que su sacrificio no había sido en vano y que el camino hacia la redención estaba ahora más claro para todos. La piedra del sepulcro rodó y Jesús emergió resucitado, llevando consigo la promesa de una nueva vida. Sus discípulos, inicialmente incrédulos, se llenaron de alegría y asombro al verlo.» exclamaron corriendo hacia él.
He regresado, como se les prometió, les dijo. Ahora es su turno de llevar este mensaje al mundo. El mundo había cambiado, y aunque muchos desafíos aún estaban por delante, la semilla de la esperanza había sido plantada firmemente en los corazones de la humanidad. Capítulo 7. La sombra de la duda. Tras su resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos en diversos lugares, apareciéndose a ellos para reafirmar su fe y encomendarles la misión de llevar el mensaje de amor y redención al mundo. Sin embargo, no todos recibieron estas apariciones con la misma convicción. Tomás, uno de los 12, se encontraba sumido en una profunda confusión. Mientras los demás hablaban con entusiasmo sobre haber visto al Maestro, él permanecía en silencio, sus pensamientos enredados en una maraña de escepticismo y esperanza. «Tomás, hemos visto al Señor», le decían con alegría Pedro y Juan. «Estaba entre nosotros, habló y comió con nosotros». Tomás frunció el ceño, mirando al suelo. «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré», declaró con voz firme. Los demás se miraron entre sí, preocupados por la incredulidad de su compañero. «Debes tener fe», le instó María Magdalena. «Yo también lo he visto. Su luz es inconfundible». Pasaron varios días, y durante ese tiempo, Tomás se alejó del grupo, caminando solo por los caminos polvorientos, tratando de reconciliar sus sentimientos. Las dudas lo consumían, pero en el fondo un deseo ardiente de creer luchaba por emerger. Una noche, mientras el grupo se reunía en una casa con las puertas cerradas por temor a las autoridades, una luz suave llenó el lugar. Jesús apareció en medio de ellos, su semblante sereno y sus ojos reflejando una comprensión profunda. «La paz sea con ustedes», dijo, saludándolos con una sonrisa. Los discípulos se llenaron de alegría, pero Tomás permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el Maestro. Jesús se volvió hacia él, extendiendo su mano. «Tomás, acerca tu dedo aquí y mira mis manos, y extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Las manos de Tomás temblaban mientras se acercaba. Tocó las marcas de los clavos y sintió la herida en el costado. Una oleada de emociones lo abrumó, asombro, alivio, arrepentimiento. «Señor mío y Dios mío», exclamó, cayendo de rodillas. Jesús lo miró con ternura. «¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esta experiencia no solo fortaleció la fe de Tomás, sino que también sirvió como recordatorio para todos de que la duda es una parte natural del camino y que la fe puede renacer incluso en los corazones más escépticos. Mientras tanto, en las sombras, fuerzas oscuras observaban el creciente movimiento de los seguidores de Jesús. Los sumos sacerdotes y los líderes religiosos, preocupados por la influencia que este mensaje podría tener, comenzaron a conspirar para silenciar a los discípulos. «Si permitimos que continúen, todo el pueblo creerá en él», advirtió Caifás durante una reunión secreta. «Y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». «¿Qué propones?», preguntó uno de los fariseos. «Debemos desacreditarlos, mostrar al pueblo que son impostores», respondió con determinación. «Difundiremos rumores y, si es necesario, los entregaremos a las autoridades por perturbar el orden público». La semilla de la duda no solo afectaba a individuos como Tomás, sino que también se extendía como una estrategia para socavar el movimiento naciente. En otra parte, Judas, quien no había aceptado la redención ofrecida en el infierno, vagaba por los márgenes del inframundo, consumido por la culpa y el remordimiento. Observaba desde lejos cómo las almas que habían aceptado la luz ascendían, mientras él permanecía atrapado en su propio tormento. Una figura se le acercó, una mujer de semblante sereno y ojos compasivos. «Judas», susurró. Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «Soy una alma que también ha conocido el dolor y la pérdida», respondió. «He visto cómo te consumes en tu propio sufrimiento. ¿Por qué rechazas la mano que se te ha ofrecido?».
Es demasiado tarde para mí, murmuró. Mis acciones son imperdonables. El perdón es un regalo que debes aceptar, le recordó. Mientras sigas aferrado al pasado, nunca podrás liberarte. Judas reflexionó sobre estas palabras, pero la oscuridad que lo rodeaba parecía impenetrable. No sé cómo, admitió. La redención comienza con el deseo de cambiar, le aseguró. Abre tu corazón y la luz encontrará su camino hacia ti. En la superficie, Jesús continuaba apareciéndose a sus discípulos, guiándolos y preparándolos para la misión que tendrían que llevar a cabo sin su presencia física. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, les instruyó, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tarea era monumental, y aunque su fe había sido renovada, también sentían el peso de la responsabilidad. ¿Cómo podremos enfrentar la oposición y los peligros que nos esperan?, preguntó Andrés. No estarán solos, les aseguró Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les dará la fuerza y la sabiduría necesarias. La sombra de la duda no había desaparecido por completo, pero ahora sabían que podían superarla con fe y unidad. Capítulo 8. El Consejo de las Sombras. En los abismos del infierno, Lucifer convocó a un consejo con los príncipes demoníacos restantes. En una cámara oculta, lejos de las miradas de los vigilantes celestiales, se reunieron para discutir los recientes acontecimientos. El Hijo del Hombre ha logrado liberar a muchas almas, comenzó Lucifer, su voz cargada de frustración. Nuestra influencia se está debilitando. Belial golpeó la mesa con su puño. No podemos permitir que esto continúe. Si más almas encuentran la redención, perderemos nuestro poder. Asmodeo, ¿qué sugieres?, preguntó Lucifer, volviéndose hacia el demonio de la lujuria y la corrupción. Debemos tentar a los vivos, desviar a sus seguidores, sembrar discordia entre ellos, propuso Asmodeo. Si logramos corromper a sus discípulos, su mensaje se debilitará. Exacto, coincidió Mamón. La ambición, la avaricia y el deseo son herramientas poderosas. Podemos ofrecerles riquezas, poder, cualquier cosa que los aleje de su propósito. Lucifer meditó sobre estas ideas. Los humanos son vulnerables, es cierto, pero estos discípulos han sido fortalecidos por su fe. Necesitaremos estrategias más sutiles. Leviatán, el príncipe de la envidia, intervino. Podemos influir en aquellos que están en posiciones de poder en la tierra, los líderes religiosos y políticos que ven amenazada su autoridad. Si ellos persiguen y desacreditan a los seguidores de Jesús, el movimiento se fragmentará. Entonces actuaremos en múltiples frentes, decidió Lucifer. Asmodeo y Mamón enfóquense en tentar a los discípulos. Leviatán y Belial trabajen para influir en los líderes terrenales. Debemos asegurarnos de que el mensaje de esperanza se ahogue en un mar de duda y conflicto. Mientras tanto, en el mundo de los vivos, los discípulos comenzaron a experimentar desafíos inesperados. Pedro, quien había asumido un papel de liderazgo, enfrentaba presiones tanto internas como externas. Algunas facciones dentro del grupo cuestionaban sus decisiones, mientras que agentes externos intentaban infiltrarse para sembrar discordia. En otro lugar, Saulo de Tarso, un ferviente perseguidor de los seguidores de Jesús, recibía órdenes de los líderes religiosos para capturar y encarcelar a quienes predicaban el nuevo mensaje. No podemos permitir que esta herejía se extienda, le instruyeron. Haré lo que sea necesario para proteger la pureza de nuestra fe, prometió Saulo, montando su caballo y emprendiendo camino hacia Damasco, donde se decía que los discípulos estaban ganando adeptos. Leviatán observaba con interés. Si podía mantener a Saulo en su camino de persecución, lograrían intimidar y dispersar a los creyentes. Sin embargo, en el camino a Damasco, algo inesperado ocurrió. Una luz brillante envolvió a Saulo, derribándolo de su caballo. Una voz poderosa pero amable resonó. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó Saulo aturdido. «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer».
Cegado por la luz, Saulo fue guiado por sus compañeros hasta Damasco. Durante 3 días permaneció sin ver, reflexionando sobre la experiencia que había tenido. Un discípulo llamado Ananías recibió una visión en la que se le instruía a buscar a Saulo y ayudarlo. «Pero, Señor, he oído mucho acerca de este hombre y de todo el mal que ha hecho a tus santos», protestó Ananías. «Ve, porque él es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre ante las naciones», le respondió el Señor. Ananías obedeció, y al imponer sus manos sobre Saulo, algo como escamas cayó de sus ojos y pudo ver de nuevo. Saulo, ahora transformado, tomó el nombre de Pablo y se convirtió en uno de los más fervientes defensores del mensaje de Jesús. Esta conversión fue un golpe para los planes de los príncipes demoníacos. «¡Esto no puede ser!», exclamó Belial. «Hemos perdido a uno de nuestros principales instrumentos». Lucifer permaneció en silencio, su mente trabajando en nuevas estrategias. «Si no podemos detenerlos desde fuera, tendremos que intentar corromperlos desde dentro», concluyó. La batalla espiritual continuaba y aunque los seguidores de Jesús enfrentaban desafíos y persecuciones, su fe se fortalecía con cada prueba superada. Capítulo 9. El velo. Entre mundos. En el umbral entre los mundos, las fronteras entre lo espiritual y lo terrenal se volvían más delgadas. Las oraciones de los creyentes elevaban una energía que resonaba en los cielos, fortaleciendo a los seres de luz y debilitando las sombras. En el infierno, Judas seguía luchando con su propia oscuridad. Las palabras de la mujer que lo había visitado persistían en su mente. Finalmente decidió buscar a Jesús, esperando que aún hubiera una oportunidad para él. Con determinación, ascendió por los oscuros caminos que conducían a las fronteras del infierno. Las criaturas que habitaban esos lugares lo observaban con curiosidad y desdén, pero no intentaron detenerlo. Al llegar al límite, se encontró con una barrera de luz que le impedía avanzar. «No puedes cruzar», le dijo un guardián celestial. «Tu tiempo aquí no ha terminado». «Necesito hablar con él», suplicó Judas, «debo encontrar la paz». Mientras tanto, en la tierra, los discípulos se reunían para celebrar el Pentecostés. Estaban en una casa, orando y esperando la promesa que Jesús les había hecho. De repente, un sonido como un viento poderoso llenó el lugar, y lenguas de fuego aparecieron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, proclamando las maravillas de Dios. La multitud que se había reunido afuera, compuesta por personas de diversas naciones, quedó asombrada al escucharlos hablar en sus propios idiomas. «¿Cómo es posible?», se preguntaban. «¿No son todos galileos?». Pedro se levantó y, lleno de valor, comenzó a hablarles. «Escuchen mis palabras. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne». Su discurso fue poderoso y convincente, y ese día miles de personas se unieron al movimiento, aceptando el mensaje de amor y redención. En los reinos infernales, los príncipes demoníacos sentían su poder menguar. «Nuestra influencia está disminuyendo», admitió Mamón con amargura. «Si esto continúa, perderemos el control que tenemos sobre las almas humanas». Lucifer observaba desde las sombras, su semblante serio. «No subestimemos el poder de la fe», dijo lentamente, «pero tampoco debemos rendirnos. Aún hay mucho por hacer». Decidió entonces adoptar una nueva estrategia. Si no podía destruir el movimiento desde fuera, lo debilitaría desde dentro. Comenzaría a sembrar divisiones, interpretaciones erróneas y conflictos internos. En la tierra, algunas comunidades comenzaron a tener desacuerdos sobre prácticas y doctrinas. ¿Deberían los gentiles seguir las leyes de Moisés?, cuestionaban algunos. Pablo y Pedro se reunieron para discutir estos temas, buscando mantener la unidad. «No debemos imponer cargas innecesarias»,
argumentó Pablo. La fe en Jesús es lo que nos salva, no las obras de la ley. Estos debates, aunque desafiantes, también fortalecieron la cohesión y llevaron a una comprensión más profunda del mensaje central. Capítulo 10. El legado eterno. Con el paso del tiempo, los discípulos se dispersaron por diferentes regiones, llevando el mensaje a todas las naciones conocidas. A pesar de las persecuciones, encarcelamientos y martirios, su determinación no flaqueó. Juan se estableció en Éfeso, donde escribió cartas y el Apocalipsis, compartiendo visiones y revelaciones sobre el futuro y el reino celestial. Pedro viajó a Roma, donde finalmente fue martirizado, dejando un legado que se convertiría en la base de la iglesia en esa ciudad. Pedro viajó a Roma, donde finalmente fue martirizado, dejando un legado que se convertiría en la base de la iglesia en esa ciudad. Pablo recorrió extensamente Asia Menor y Europa, estableciendo comunidades y escribiendo epístolas que abordarían cuestiones teológicas y prácticas, muchas de las cuales se convertirían en pilares del Nuevo Testamento. Pablo recorrió extensamente Asia Menor y Europa, estableciendo comunidades y escribiendo epístolas que abordarían cuestiones teológicas y prácticas, muchas de las cuales se convertirían en pilares del Nuevo Testamento. En medio de estos esfuerzos, las fuerzas oscuras no cesaban en sus intentos por detenerlos. Las autoridades romanas, influenciadas por temores políticos y presiones sociales, comenzaron campañas de persecución masivas. Sin embargo, cuanto más intentaban reprimir el movimiento, más crecía. La sangre de los mártires se convirtió en semilla para nuevos creyentes, y las historias de su valentía inspiraban a otros. En el infierno, Lucifer reflexionaba sobre los resultados de sus acciones. Quizás hay fuerzas que ni siquiera nosotros podemos contrarrestar, admitió en voz baja. Belial se acercó. ¿Qué haremos ahora? Continuaremos siendo quienes somos, respondió Lucifer con resignación. Pero tal vez es hora de reconocer que el amor tiene un poder que trasciende nuestras capacidades. En los cielos, los ángeles celebraban la expansión de la luz. El plan del Padre se está cumpliendo, declaró Miguel. La humanidad ha recibido el regalo de la salvación, y muchos lo están aceptando. Jesús observaba con satisfacción, pero también con humildad. Aún hay mucho por hacer. La batalla entre la luz y la oscuridad continuará en los corazones de cada individuo. El legado de esos 3 días en el infierno y la resurrección no solo cambió el curso de la historia, sino que estableció fundamentos eternos sobre los cuales generaciones construirían sus vidas y creencias. El mensaje era claro. El amor, el sacrificio y la redención son fuerzas poderosas que pueden superar cualquier oscuridad. Y aunque las pruebas y desafíos son inevitables, la esperanza siempre está al alcance de quienes la buscan con sinceridad. Fin.